lo invito para que juntos hagamos una oración y le digamos: Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que seas tú quien predique en esta mañana, Señor. Que conforme a la necesidad de nuestro corazón, conforme a tu voluntad, nos sea dado, Padre. Que hoy usted nos liberte, nos sane, nos prospere y nos muestre caminos. Señor, nosotros nos sujetamos a su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Libro de Jueces, capítulo 2, versículos desde el 6 hasta el 10. Dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Escuche esto en el versículo 10. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Amén. Lo que nos está diciendo el Señor en esta mañana, nos está contando. Ustedes se acuerdan quién era Josué, ¿no es cierto? Josué era un líder de la congregación del pastor Moisés, el gran pastor Moisés, el pastor del pueblo de Israel. Josué era un líder de él. Un día Dios, cuando ya al final de los años de Moisés, Dios llamó a Moisés y le dijo: prepáreme a Josué, porque él va a quedar encargado de la congregación ahora cuando yo lo llame a usted, a mi presencia. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Empezó a prepararlo, porque Josué estaba al lado de Moisés siempre. Amén. Empezó a preparar el sucesor. Murió Moisés y Josué tomó el mando de la congregación. ¿Cómo era el pastor Josué? Excelente. Un excelente pastor. Toda la congregación alababa, adoraba y amaba a Dios. Pero resulta que Dios lo comisionó a Josué para entregar la tierra de Canaán. Josué entró con todo el pueblo, con la congregación a Canaán, y él le repartió la tierra. Y aquí nos cuenta en esta palabrita, en el versículo 6, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno, ¿a dónde? A su heredad para poseerla. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Que Josué fue el instrumento que Dios usó para entregarles la bendición a los israelitas. Todos recibieron la bendición, todos eran cristianos, todos salvos, pero a partir del día que recibieron la bendición, se descuidaron del Señor. Hoy en día pasa igual. ¿Cuánto cristiano está en la iglesia, es cristiano bien consagrado hasta que recibe la bendición? Recibe la bendición y ya no va más por la iglesia, ¿no? Recibe la bendición y se dedica a adorar la bendición. Se dedica a rendirle culto a la bendición. Acá ellos seguían siendo cristianos, igual que nosotros. Seguimos siendo cristianos. Ellos seguían siendo cristianos, pero habían descuidado la presencia de Dios. ¿Sabe qué hicieron ellos? Dice que cada uno se fue a su heredad. Imagínense, le entregaron su tierra y cada uno a disfrutar su bendición. Seguramente iban al culto, seguramente hacían lo de los cristianos,
pero iban rapidito, ¿no? Ah, sí, yo voy al de las 7, yo voy al de las 9, rapidito, pero de ahí en adelante voy a mi heredad. Voy a disfrutar la bendición que Dios me dio. Y es bueno, eso es bueno, porque para eso da Dios la bendición. Pero mire, ellos ya no iban con esas ganas, con esa entrega a servir a Dios. Ya estaban más en la bendición que en Dios. Y se descuidaron, no les enseñaron a sus hijos, ya no hacían el altar familiar por la noche, ya no oraban en la casa, ya no leían la palabra, pero seguían siendo cristianos livianos. Al final, quiero que vamos al versículo 10, ahí donde leímos, Jueces 2:10. Mire lo que dice: toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Se murió Josué y se murieron todos los contemporáneos de Josué. Y se levantó después de ellos otra generación, todos los jóvenes que venían. ¿Y qué pasaba con esta generación? No conocían a Dios y eran hijos de los cristianos y no conocían a Dios, mire, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué pasó con Josué y con esta generación? Excelentes cristianos, pero que no dejaron huella para que sus hijos sigan. No dejaron un legado para sus hijos y para las generaciones que venían. La prédica de hoy se titula Las huellas de un cristiano. Aquí nos podemos dar cuenta. Ahora la pregunta es, hermano, ¿usted está dejando huella? ¿Está dejando huellas para que sus hijos vayan por ellas? ¿Para que encuentren a Dios? Déjeme decirle una frasecita que me encontré y que me impactó. Dice: no hay nada peor que morir como si nunca se hubiera vivido. Tremendo, ¿no? No hay nada peor que morir como si nunca se hubiera vivido. Eso es una vida sin propósito. Es pasar por este mundo sin haber dejado huella en alguien. Y las primeras huellas que debemos dejar los cristianos son en nuestra familia. ¿Amén o no amén? Mire, un cristiano no tiene sentido ser cristiano si no impacta a la familia, si no impacta a los que están al lado de uno. ¿Qué sentido tendría la vida del pastor? Venir a darle palabra, prédicas, todo bien bonito, pero si la vida del pastor no impacta a la comunidad, no sirve de nada. ¿Qué estamos haciendo? Cada uno de nosotros somos pastores, cada uno de nosotros somos papás, esposos, mamás, esposas, hijos, padres, abuelos, nietos, y en cada uno de nosotros hay una misión: dejar huellas. Amén. Pero también encontramos en la palabra que hay dos clases de huellas. Los cristianos, así como podemos dejar huellas de bendición, también podemos dejar malas huellas. Huellas positivas y huellas negativas. La prédica dice las huellas de un cristiano. Y yo tengo una pregunta aquí: ¿cómo ser cristianos que dejan huellas? Primer punto: ¿cómo ser cristianos que dejan huellas? Primer punto, Hebreos 13:7. Dice así la palabra de Dios: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En ese versículo están los puntos que nosotros debemos seguir para poder dejar huellas. Amén. ¿Cuántos pastores hay aquí? Amén, todos. ¿Cuántas pastoras? Amén, todas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un pastor es un papá. ¿Sí? Un papá es un pastor. Una persona que dirige
una persona que tiene un hogar, una persona que tiene una empresa, que tiene un negocio, que tiene a alguien a cargo suyo, es un pastor y está guiando. Amén. Primer punto, ¿cómo ser cristianos que dejan huellas? Primero, a través de la palabra. A través de las palabras se dejan huellas. Ahí en Hebreos 13:7, no lo pierda. Mire la primera parte, dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron, ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. Escuchen, no solo los pastores, sino cada uno de nosotros dejamos huellas a través de la palabra de Dios. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Amén. Amén. Qué tremenda es la huella que se deja con las palabras. Qué tremenda es la huella que se deja con la boca, con la lengua. La palabra, las palabras tienen poder. ¿Cuántos lo creen? Las palabras tienen poder, escuche. Las palabras dan vida, motivan, consuelan. Cuando nosotros como cristianos no sabemos la palabra y alguien llega angustiado, desesperado, triste por alguna circunstancia y le podemos dar una palabra, nosotros vamos a impactar la vida de esa persona y le vamos a dejar una huella, y esa persona se guía por ahí. Mire lo importante que es dejar huellas con la palabra. Pero aquí el Señor a través de su palabra nos alerta. Mire, la palabra tiene poder. Cuando usted declara palabra, cuidado cuando declara palabra. De la misma manera como podemos dar vida, motivar, consolar y levantar a una persona a través de las palabras, también podemos matar la autoestima. Podemos echar al suelo a una persona. Le podemos acabar la fe y lo podemos desanimar. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra lengua, con nuestras palabras? Proverbios 12:18, un poquito más atrás. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Vuelvo a leer. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Un papá, una mamá, un patrón, un esposo, una esposa, una mamá, padres, hijos, que dejan escapar palabras que son como golpes de espada, recuerde que eso está marcando a los hijos, que eso está marcando tal vez a un trabajador, que eso está marcando a una persona, tal vez a la mamá, al papá. Cuando usted le dice al niño, es que tú no puedes, lo estamos condenando, le estamos causando a él, poniéndole una barrera. Cuando un papá, una mamá, cuando un maestro, un profesor, alguien que tiene autoridad le dice al niño, es que tú no puedes. Pues si ya se lo dijo, mire que la palabra tiene ¿qué? Poder. Y usted está condenando a ese niño, a esa niña, a esa persona a quedarse estancado ahí, que la palabra tiene poder. No puedes. Y si no puedes, pues no puedes simplemente. Y eso de las cosas pequeñas. Hay personas que en un momento de ira, y eso está en los cristianos, no es que usted no sirve para nada. La palabra tiene poder. Por eso hay tantas esposas que según los esposos no sirven para nada.
¿Cuántos esposos que por declarar las esposas esas cosas, ellos tampoco sirven para nada, según ellas? Por eso hay tantos hijos que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque los mismos papás han declarado palabras de maldición, porque hay poder en la lengua. Y una manera de dejar huellas positivas o negativas es a través de la lengua, es a través de las palabras. Aprendamos a manejar las palabras. Amén. Amén. Vamos a aprender a declarar palabras de bendición. Cuando usted, su niño, su niña llega a la casa y le dice, yo ya puedo leer. Y usted sabe que el niño no puede leer, ¿sí? Porque es chiquito, o la niña, no puede leer. Y dice, es que no puedo, es que yo sí puedo leer, dice el niño. Si el papá le dice, sí, mi hijo, usted sí sabe leer, venga, leamos. ¿Qué dice aquí? Le muestra unas figuritas. ¿Qué dice aquí? El niño ve la figurita y le va a decir, eso es tal cosa, es una casa, es un árbol. Y usted le dice, sí, usted puede leer. Cuando el niño, el primer impacto, cualquier persona que recibe es lo positivo. Cuando usted le dice, sí puedes, tal vez en ese día no pueda, pero al poquito tiempo ya lo va a poder hacer. Amén. Porque no hay quien lo limite, porque la palabra no lo está condenando. Y por eso hay tantos niños que les cuesta tanto, porque los estamos condenando, porque con nuestras propias palabras los estamos estancando. Declare palabras de bendición, hermano. Aprenda palabras de la Biblia que lo lleven a dar bendición. Cuando llega alguien y diga, ay, hermano, si usted supiera, estoy en una escasez tremenda. No tengo dinero, vea, no tengo trabajo, no tengo nada, estoy angustiado, estoy desesperado, no tengo cómo llevar alimento a mi casa, no tengo. Pero usted es un cristiano que lee la palabra y que declara palabras de bendición y deja huellas cuando habla. Entonces usted dice, tranquilo, tengo una palabra para ti. Tenemos que creerle a Dios y tenemos que confiar en Él. Y vamos a ver, Dios qué pone para resolver esa situación. Él nos va a escuchar. Pero yo te puedo decir algo, y es que Dios dijo y escrito está, que mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte, según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y esa palabra soluciona todos nuestros problemas, los de escasez, los problemas en la salud, los problemas en el hogar, en el matrimonio, todo, porque Dios sabe la necesidad que cada uno tenemos. Y Él dijo, mi Dios pues suplirá. De modo que usted, cuando deja salir una palabra de esas, usted le da ánimo a la persona, usted la levanta, usted está empezando a dejar huellas. Pero también el mismo Hebreos 13:7, volvamos ahí, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios, dejando huellas a través de la palabra. Pero también la segunda parte dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, dejando huellas con el testimonio. Amén. Amén. Segundo punto, dejando huellas con el testimonio, con la manera de vivir. Mire lo que está en el mismo versículo. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Todos somos pastores. Bueno, y el pastor sí que es cierto, ¿no? Todos los cristianos tenemos una cantidad de gente con los ojos puestos en nosotros. Amén. Amén. ¿Sí lo sabía usted? Sí, ¿no es cierto? Como cristianos somos cartas leídas. Hay un poco de gente que tiene puesta la mirada en su hogar,
en su matrimonio, en su empresa, en su empleo, en su profesión, en su negocio. Hay mucha gente que tiene puestos sus ojos en el ministerio. Tienen una cantidad de gente que ha puesto los ojos en el pastor, en los pastores, y dice: me gusta lo que ellos hacen. Y nos están siguiendo y nos escuchan. Amén. Y usted cree que no. Usted cree que anda en lo que anda y tranquilo. No, eso yo voy allá a cada 8 o cada que puedo al culto. Excelente. Eso está muy bien. Pero acuérdese que es con su testimonio. Mire lo que dice la palabra: para poder dejar huellas, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Eso quiere decir testimonio. Considerad cuál es el testimonio de esa persona. Usted y yo, todos los cristianos tuvimos un pasado. ¿Amén o no amén? Cristiano que se respete tuvo un antes y un después. Antes de conocer a Jesús y después de conocer a Jesús. Le cuento algo: el Señor no nos toma cuenta de lo que fuimos antes, porque de eso ya nos arrepentimos y eso ya nos lo perdonó. Amén. Y Él mismo dijo: no te acuerdes más de tu pasado, porque ya lo eché al fondo del mar. Amén. Mal haríamos regresarnos. Ay, es que si usted supiera cómo era él. Ay, si usted supiera cómo era ella. Ay, si usted supiera cómo era yo antes de conocer a Jesús. Todos. Si usted supiera. Pero a Jesús no le interesa eso. A Él le interesa es cómo somos ahora. Amén. Y hay gente, mire, que Dios nos usa para dejar huellas. Huellas. ¿Sabe que aquí hay un testimonio? Escuche eso. Dice: tenga en cuenta cómo vive. Si usted quiere dejar huellas en alguien, tiene que tener un buen testimonio. Dice aquí la palabra: vidas dignas de ser imitadas, porque en esas personas hay paz, en ellas hay bendición, y porque Dios se mira la presencia de Dios en esas personas. Amén. En cada uno de nosotros está Dios. Por la alegría, por el gozo que hay en el corazón de los cristianos. ¿Cuántos cristianos están gozosos? Amén. Y escucha esto: cuidado con pensar que las vidas dignas de imitar son solo aquellas que tienen éxito económico y en bienes materiales. A veces juzgamos por eso, ¿no? Dicen: no, es que... Dice: yo conozco una persona bendecida, prosperada, qué bonito que viven. Y usted hablando con un inconverso, y un inconverso lo primero que le dice: ¿qué tienen? ¿Sí? Tienen carro, tienen casa propia, tienen fincas, tienen plata en el banco, tienen una profesión. ¿Qué título tienen? ¿Qué hacen? Y por lo general el cristiano, la mayoría de veces, cero de eso, ¿sí? Cero. Pero tiene paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tiene amor. Amén. Tiene una familia bonita. Amén. Tiene el respeto de un montón de gente. Amén. Y tiene un pueblo caminando detrás. Amén. Amén. Y lo mejor de todo, Dios lo está usando para dejar huella. Amén. Amén. Dios pudo haber escogido a cualquier persona. Mire, habiendo tantos pastores preparados en seminarios, en tantas cosas, pudo haber cogido uno de ellos para fundar el ministerio Casa de Restauración Amor y Fe en La Unión. ¿Amén o no amén? Amén. Pudo haber traído uno de Bogotá o de cualquier lugar para fundar ese ministerio. Pero la misericordia del Señor fue con nosotros. Nos escogió a los dos. Y a nosotros nos dio el privilegio de fundar este ministerio. Y eso
ha hecho que el Señor nos use para dejar una huella. Aquí en la unión hay una huellita que el Señor nos permite dejar, ¿no? Después de nosotros vendrán otros pastores, después seguirá este ministerio, pero siempre va a estar ahí la huella que Dios nos usó a nosotros para fundar este ministerio en la unión. Y en cada uno de ustedes hay una huella que Dios está dejando a través de este ministerio y a través de nosotros. Amén. Ustedes no están aquí porque nosotros los invitamos y les rogamos tanto que vinieran. No, ustedes están aquí porque tienen algo con Dios. Amén. Y porque ustedes están siguiendo una huella, ustedes están observando un testimonio y ustedes están también oyendo palabra que deja huella. Amén. Lucas 12:15, para despejar una pequeña duda. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No es en lo material, no es ahí. ¿En qué consiste? Consiste en el buen testimonio, en la buena vida conforme a la voluntad de Dios. Pero hay un tercer punto. Cristianos que dejan huella. ¿Cómo? Primero, a través de la palabra, de las palabras que habla. Segundo, a través del testimonio. Y tercero, dejamos huellas por la fe. Hebreos 13:7, el mismo versículo. Mire lo que dice al final. Al principio, acordaos de vuestros pastores. Y el último pedacito, imitad su fe. Amén. Vuelvo a leerle todo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron con la palabra de Dios. 1. Eso es para dejar huella. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. 2. Ese es su testimonio. E imitad su fe. Tercera forma de dejar huella a los cristianos, por la fe. Muchos cristianos, usted conoce muchos, que tal vez no tienen un título académico, cristianos que tal vez no tienen un empleo, una posición social grande, tal vez no tienen dinero guardado en el banco, tal vez no tienen nada, pero viven bien. Tiene un buen hogar, tiene una buena familia. ¿Y sabe qué? Cuando les viene a ellos la prueba, sin tener nada, y viene la enfermedad, y viene la escasez, y viene la angustia, los problemas familiares, todo eso, esas personas son de las que se aferran de Dios. Eso es por la fe. Y ellos tienen una fe inquebrantable. Ellos podrá decirles, mire, el médico dijo, ve, aquí están los exámenes, dice que tienes cáncer. Pero esa persona que dice, yo no le creo a este diagnóstico, yo le creo a la palabra. La palabra dice que el Señor ya pagó por mí, que por sus llagas yo ya fui sano. Entonces, ¿a quién le creo? Yo voy donde el Señor y le digo, vea, Señor, aquí está este diagnóstico, este debe ser del diablo. Y esta, su palabra, ¿no? Yo he decidido creerle a la palabra, ¿sí? Señor, usted dice que yo ya soy sano, así es que esto no tiene ningún valor. ¿Amén o no amén? Ese es el cristiano que deja huellas por la fe. Pero también hay el cristiano que tiene todo, tiene su buen dinero, tiene su buena profesión, tiene todo bien, tiene platica, todo, ahorros. En el caso de emergencia puede vender algo y ya soluciona, tiene todo. Pero el día que le viene una prueba dura, ¿qué hace? Reniega de Dios y dice, no, yo no voy más por allá. No, es que a mí Dios no me escucha. No. Y acaba renegando de Dios
y acaba criticando a todos los cristianos que están firmes. Dice, no, vea, ahí van todos los que se hacen lavar el cerebro allá, pero yo ya no voy más por allá, yo no le creo a Dios, Dios no me escuchó a mí, y sale corriendo de la iglesia. Pero el que deja realmente huella es aquel que tiene una fe inquebrantable en tiempos de dificultad. Si algo deja huellas en otros, es nuestra confianza en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escuche, si algo deja huella en otras personas, es nuestra confianza en Dios. Nuestra fe inquebrantable, Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, dijo él, y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Cuántos dicen amén? Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amén. Ese es el cristiano. Me estoy muriendo, Dios mío. Me estoy muriendo. La enfermedad parece que no tuviera solución. Parece que mi hogar se va a acabar, Dios. Parece que mi matrimonio se acaba. Parece que esta escasez me va a arruinar, me va a acabar. Pero yo digo lo que dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Esa es una fe inquebrantable que deja huellas. Porque creerle así al Señor lo hace mover a Él y derramar sus bendiciones. Pero hay una cuarta manera de dejar huella a los cristianos, y esa está en Jeremías 19. Jeremías 15, 19, perdón. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Escuche esto. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Cuarto punto, para dejar huellas hay que tener personalidad. Un cristiano deja huellas cuando tiene personalidad. ¿Qué es personalidad? La personalidad de un cristiano es la madurez espiritual. Amén. Invitan a un cristiano a una fiesta de inconversos, en donde el único cristiano es usted, y llega ya a la fiesta y lo primero es que, pues tomate un traguito, tomate esta otra cosita, tomate. El cristiano con personalidad y madurez llega y pone sus reglas. Muchísimas gracias, Dios les bendiga, pero hasta ahí. Eso se llama personalidad. ¿Qué dice acerca de la personalidad? Que ellos se conviertan a usted y no usted se convierta a ellos. Cuando en la fiesta empiezan a hacer chistes malucos de pastores, a hacer chistes malucos de cristianos y de todo, usted ja, 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 y se pegó con ellos a seguir. No hay personalidad. Es inmaduro, pero el día que usted llega y empiezan así, y usted pone sus puntos y dice, no. Y si ya ve que la cosa se puso pesada, muchísimas gracias, Dios los bendiga a todos, hasta luego. Amén. Amén. Eso se llama personalidad. Concluimos. Mire, 4 puntos con los que un cristiano deja huellas. ¿Cuántos quieren dejar huellas? Amén. La primera huella tiene que ser en sus hijos. La segunda huella tiene que ser en su familia y de ahí para allá. Deje huellas en los vecinos, deje huellas en la ciudad, deje huellas en la sociedad. Pero como cristiano estamos llamados a dejar huellas.
Toda meta alcanzada es una huella que dejamos. Amén. Nosotros nunca nos propusimos fundar una iglesia. Nosotros nunca nos pasó por la mente algo como eso. Fue Dios el que nos llevó a hacerlo. Y lo mejor de todo es que el Señor nos permitió alcanzar esa meta. Lo hicimos sin saber cómo ni de qué manera. Lo hizo Él. Y dice que toda meta alcanzada es una huella que dejamos. Usted se propuso estudiar y obtuvo un título universitario. Ya tiene una meta cumplida. Amén. Ya dejó una huella ahí. Ahora, haga que esa huella perdure con su testimonio, con la palabra que habla, con la fe que profesa, y con la personalidad que tiene. Jesús es nuestro mayor ejemplo para seguir sus huellas. ¿Quién mejor que Él? ¿Cuántos siguen a Jesús? Es el mejor punto de referencia. Jesús dejó huellas. Desde Abraham hasta el último de los apóstoles, todos los grandes hombres de la Biblia dejaron huellas. Y usted y yo, como cristianos, estamos comprometidos a dejar huellas. Amén. Que no nos pase como la generación de Josué y todos los de él, excelentes cristianos, pero no dejaron huellas. Los hijos de ellos ya no conocieron a Dios. ¡Qué tristeza! Sería lo peor que nos llegue a pasar a nosotros, que lleguemos a morirnos y que nuestros hijos no sigan a Dios. Pero para llegar a eso, tenemos que dejar huellas. Deje huellas con la palabra, deje huellas con el testimonio, deje huellas con la fe y deje huellas con la personalidad. Primera de Pedro 2:21 y terminamos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, huella, para que sigáis sus pisadas. Amén. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cuántos fueron bendecidos con esta palabra? ¿Cuántos van a dejar huella? Démosle un aplauso a Él y prepárese. Vamos a hacer una oración. Cierre los ojitos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos tus huellas, Jesús. Gracias, Señor, porque a partir de hoy queremos estar más atentos, Señor, a seguir tus huellas. Perdónanos, Señor, si nos ha pasado por la mente huir de ti, Padre. Perdónanos, Señor, si con nuestro testimonio hemos desbaratado lo que ya habíamos construido o lo que usted había construido en nosotros. Perdónenos, Señor, si alguna vez destruimos la vida, estancamos a alguien o le declaramos maldición con nuestra boca. Perdónenos, Señor, por si un día con nuestra personalidad inmadura borramos las huellas que usted estaba dejando con nosotros. Perdónenos, Señor, si un día nuestra fe fue débil y nos quiso hacer huir de la prueba y del proceso. Pero hoy estamos aquí a sus pies, Dios. Hoy estamos diciéndole, Dios mío, haga con nosotros su voluntad. Queremos empezar hoy, Padre. Y queremos ser bendecidos, Dios, con esa bendición maravillosa de poder dejar huellas para nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que vienen. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos nosotros, se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.